en Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, y no lo hará; ha hablado, y no lo cumplirá. El Señor mantiene sus promesas, ¿sí? No varía, así como dice allí en la palabra. En la Biblia encontramos múltiples promesas de parte del Señor y debemos de recordar que Él no varía, Él no se arrepiente, Él no miente, ¿sí? Y una de las promesas que están allí en la Biblia dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, qué linda promesa esta, y que tenemos esperanza de que no estamos solos, ¿sí? Y que podemos descansar en Él. Amén. Dios le bendiga. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bendito Padre Celestial, estamos ante tu santísima presencia, Señor, Dios mío, rindiéndote culto, loor, adoración, amado Dios, porque solamente tú eres digno de toda nuestra adoración y alabanza. Gracias, amado Dios, por amarnos de tal manera, de tal forma que enviaste a tu Hijo
a morir en nuestro lugar, Señor. Gracias, amado Dios, por escogernos para salvación, Señor. Señor, estar aquí delante de tu santísima presencia, Señor, en nada hay mérito nuestro, Señor. Todo es mérito tuyo, Señor. Porque a ti te ha placido, Señor, Dios mío, derramar tu gracia y misericordia sobre nosotros por medio de tu Hijo amado, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por permitirnos, Señor, estar ante ti, Señor, estar junto a nuestros hermanos, Señor, posibilitando, Señor, el tener comunión unos con otros, Señor, y contigo, Señor. Te bendecimos y te adoramos, amado Dios. Te rogamos, Señor mío, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú seas aquitando nuestra mente y nuestro corazón, preparándonos, mi Señor, para escuchar tu santa palabra, Señor. Amado Dios, en esta hora yo te ruego que bendigas los hogares presentes, los que están representados a través de mis hermanos. Señor, bendíceles, prospérales. Te ruego también por aquellos hermanos que por diferentes motivos, Señor, hoy no han podido llegarse hasta la casa de oración. Te rogamos todos juntos, te oramos, amado Dios, que así donde ellos se encuentren, Señor, tú les envíes de tu bendición, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, amado Dios. Amén. Tomen asiento, hermano. Pues bien, hoy estamos adorando y ¿quién de nosotros no se sentía bien, verdad que sí? ¿Qué hijo de Dios no puede sentirse bien en el momento que estamos adorando? Porque a esto hemos sido llamados por nuestro Señor, ¿verdad? A adorarle a Él por la eternidad. La palabra de hoy se encuentra en Romanos capítulo 12. Al principio habla, hasta este capítulo el apóstol Pablo, o sea, los 11 capítulos anteriores, el apóstol Pablo está hablando de todos temas doctrinales a la iglesia, le está enseñando a la iglesia de Roma. Y a partir de aquí comienza el apóstol Pablo a enseñar a la iglesia lo práctico del Evangelio, o sea, la aplicación de todos los sermones antes recibidos. Usted sabe bien que cada sermón tiene su aplicación. Amén. Amén. Entonces podríamos decir que podríamos llamarlo la aplicación del Evangelio en nuestra vida cotidiana. Y el texto de hoy habla sobre la adoración. Vamos al texto de hoy. Capítulo 12 de Romanos, 2 versículos nomás, el 1 y el 2. ¿Cómo dice ahí en tu Biblia? Dice, así que hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable, dice, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo comienza en este capítulo a tratar, como te dije anteriormente, lo práctico, la aplicación del Evangelio en nuestra vida, la aplicación de tanta doctrina que a veces aprendemos, ¿verdad? Y que nunca terminamos por ponerla por obra. Entonces yo puse como título para el sermón de hoy: para vivir una vida que agrada a Dios, debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Para vivir una vida que agrada a Dios. ¿Tú estás interesado en vivir una vida que agrada a Dios? ¿Sabe lo que el apóstol Pablo decía de los judíos, sus hermanos judíos? Dice que ellos, él era testigo de que amaban a Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cómo comienza Juan diciendo en su evangelio? Dice, a los suyos vino y los suyos no recibieron. ¿Quiénes? Los judíos. Más a los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entramos nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Usted entiende qué penoso, qué doloroso eso? Decimos que amamos a Dios y hacemos cualquier cosa, es lo que está diciendo. Yo soy testigo, aman a Dios, pero no conforme a ciencia. Que esto no se diga de nosotros, ¿verdad?
Pues Dios así lo quiere, que no sea mencionado como testimonio en nuestra vida. Ah, sí, ellos dicen que aman a Dios, pero viven así. Entonces, interesados en vivir una vida que agrada a Dios, vamos a meternos de cabeza en lo que dice el texto. Lo primero que habla el apóstol en el texto de hoy, dice, así que hermanos, y fíjate lo que menciona el apóstol, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y muchos otros pasamos de largo, ¿no? ¿Verdad? Y seguimos como una carrera loca, leyendo, releyendo, como si esto no tuviera importancia. Como si cada palabra que está escrita en el Evangelio de nuestro Señor no fuera de real importancia para nosotros los hijos de Dios. Y vaya si esta que lo es. Por eso dice, y tómalo a título personal, Dios te está diciendo. Así que hermano, te ruego por la misericordia de Dios. Y yo digo, haciendo el sermón y pensando, pero ¿acaso podemos olvidarnos la misericordia de Dios? Porque Pablo menciona misericordia de Dios como que nos golpea el coco. No te olvides la misericordia de Dios. Yo digo, ¿acaso nosotros podemos olvidarnos la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces al día pensamos en la misericordia de Dios? No me levante la mano ni me conteste, pero a ver, conteste usted mismo la pregunta que yo le hago. ¿Cuántas veces al día usted piensa en la misericordia que Dios ha tenido con usted? Nosotros los días estamos con Laura y nos estamos acordando de la misericordia de Dios. O sea que ya Dios está preparando el corazón nuestro, ¿verdad? Amén. Y estamos sacando cuenta, ¿viste, Jorge? ¿Viste? Pero esto no es mérito nuestro. Es el Señor que ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Porque si no fuera por la misericordia, no estaría vivo, menos aún parado delante de ustedes. No lo estaría. Amén. Por todas las cosas que ya los médicos me habían encontrado y había sido declarada sobre mi salud. Y tengo en la cuenta corriente de Krabi, si usted la quiere verificar, tengo un montón de medicamentos, hasta morfina tengo para poder retirar, y gracias a Dios nunca la retiro de ahí. Amén. Como testimonio de todo lo que Dios hace día a día. Y decíamos con Laura, Jorge, esta como que había encontrado un tesoro, recordando, gozándonos de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Amén. Pero hacemos memoria de la misericordia de Dios en nuestro día, en lo cotidiano de la semana. Hacemos alguna vez, nos sentamos entre mates, che, qué bueno Dios, ¿eh? Amén. Gloria a Dios. ¿Lo haces? Pero empieza a ensayar, hermano. Empieza a tomar un reconto de cuán bueno ha sido Dios contigo. Es necesario que lo hagas. Por eso el apóstol Pablo lo menciona aquí en la palabra. ¿Acaso, hermanos, podemos olvidar cuál era nuestro estado y cuál iba a ser nuestro destino por la eternidad? ¿Has olvidado acaso cuál era tu estado? ¿Acaso alguno de nosotros ha olvidado cuál iba a ser el destino nuestro? Porque la palabra de Dios nos decía que éramos hijos de ira igual que los demás. O sea que íbamos a ir de cabezas a dónde. Me gusta mucho la palabra esa, pero es bíblica la palabra, ¿sabes? En Romanos 3:23 el apóstol Pablo enseña, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué está diciendo? Que ese era nuestro estado, un estado de pecado. Y ese iba a ser nuestro fin. O sea que, por causa de nuestro pecado, nosotros íbamos a estar destituidos, o sea, íbamos a estar separados de Dios, viviendo en el infierno por la eternidad. ¿Lo has entendido? ¿Acaso habéis olvidado que este era nuestro fin? ¿Tu fin? ¿Has olvidado que nuestro buen Dios tuvo misericordia de ti? Tuvo misericordia de nosotros, pero te voy a predicar un poco personal. ¿Has olvidado acaso, hermano y hermana, que Dios tuvo misericordia de ti? ¿Te has podido olvidar de eso? Porque el apóstol Pablo como que nos golpea el coco y dice, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios. Acuérdate de la misericordia de Dios, es lo que está diciendo el apóstol. Iglesia,
día a día. Mas nuestro Dios tuvo misericordia de nosotros. Ese era nuestro estado, ese era nuestro destino. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, cumpliéndose su maravillosa palabra sobre nuestras vidas. Como dice en Romanos capítulo 9, puedes acompañarme en tu Biblia ahí, capítulo 9, del versículo 15 en adelante, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Esto ya cuando el Señor me tocó, digo, ¡guau! Señor, se ve que, gracias, soy un escogido. ¿Alguna vez tú te has entendido que tú eres un escogido, una escogida de Dios? Porque si no lo has entendido, no le das valor a eso, ¿entiendes? Dios se le ha antojado tener misericordia de ti. ¿Tú has pensado en eso? He hecho que estamos aquí reunidos, hermano. En nuestra vida jamás habíamos hecho un plan de estar aquí. Pero sí, Señor, en su corazón tenía que estuviéramos aquí congregados como iglesia y como hijos suyos. Amén. Es asunto de Dios, de su gracia, de cuánto Él te ha amado. Y por cuánto Él te ha escogido. Tendré misericordia de quien tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Mira, hermano, qué maravilloso. Tenemos mucho para gozarnos del amor de Dios. Vaya si lo tenemos. Así que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios, dice, tiene misericordia. La salvación no dependía de nosotros. El perdón de nuestros pecados no dependía de nosotros. Pero más Dios tuvo misericordia de nosotros. Así que sabiendo que nosotros no podíamos, éramos insuficientes, no podíamos salir de ese estado, entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, dice el Evangelio que por cuanto nos amó, dice que envió Dios al mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Cuánto amor del Señor, ¿verdad? Cuán grande ha sido su misericordia. Yo siempre, en alguna oración íntima, le voy a revelar. Digo, Señor, gracias porque me acerco a ti avergonzado por mi pecado, Señor. Pero ¿sabes por qué me atrevo, Señor? ¿Tú sabes me atrevo? Porque tú obraste a través de tu Hijo ese camino, ¿verdad?, de arrepentimiento, de perdón. Y porque conozco, Señor, que tus faldas son misericordia. Amén. Porque Señor, me gusta acercarme a ti porque me envuelves en tu misericordia. Me siento envuelto en tu misericordia, Señor. Gloria a Dios. ¿Se acuerda cuando el rey David tenía que elegir cuál era la suerte que le iba a tocar en la vida de él? Dice, no. Mejor en las manos de Dios porque sus misericordias son en extremo mucho. Un hombre que conocía el corazón de Dios. Un hombre que tenía presente cada día las misericordias de su Dios. Y esto para nosotros, hermano. No trates de olvidar cosas que no puedes olvidar. No olvidar cosas que no puedes obviar. Que tienes que mantenerlas siempre presente y eso tiene que encender tu corazón. Tú tienes quien te ama. No, Dios no me ama. No, Dios sí te ha amado. Te ama. Entonces que jamás se haga, no, ya soy el olvidado. No eres un olvidado o una olvidada de Dios, pero para nada. Que nadie te sople otra cosa a tu oído que no sea esto lo que dice el Señor en su palabra. ¿Sí? Que, ¿verdad?, la segunda persona de la Trinidad deja su trono de gloria y viene al mundo para morir en tu lugar y en el mío. Eso es lo que enseña el Evangelio. Amén. Amén. Ahí en Romanos 23, el apóstol Pablo dice así, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿podemos olvidarnos acaso de que nuestro buen Dios nos escogió para salvación? Y que por causa de eso Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar.
Porque esas son la misericordia de nuestro Dios. ¿Podemos olvidarnos de eso? ¿Podemos acaso olvidarnos que la dádiva, o sea, que no es merecimiento nuestro? El Señor decía en su palabra que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podés olvidarte de eso? Porque el apóstol está haciendo reconto. Ay, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Entonces cada uno de nosotros dice, wow, sí, tienes razón, Pablo, tienes razón, querido apóstol. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por mí? ¿Cuánto me ha amado Dios? Y yo como que le he quitado valor al asunto, ¿verdad? Estoy tan ocupado, tan aturdado con el correr de acá para allá, que jamás me siento a gozarme en el amor que Dios me ha dado, ¿sí? Con todo lo que Él me ha rodeado, agradecer, a estar feliz en la presencia de nuestro Dios. ¿Podemos acaso olvidar que somos justificados gratuitamente? Nadie tiene que pagar un solo peso. Que fuimos justificados, enseña el apóstol, fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú no tuviste que pagar nada. Jesús pagó con su preciosa sangre. Fuimos rescatados a precio de la sangre de Jesús. ¿Será que lo que nosotros no pagamos parece que no tiene valor? No, ¿verdad? Que no sea así, hermano. El apóstol está haciendo despertar a la iglesia. Porque parece que la iglesia somos tristes. No, tenemos que ser personas felices, personas amadas por Dios, personas escogidas por Dios, personas limpiadas, santificadas, personas de las cuales Dios ha hecho su habitación, hermano. Entonces, ¿podemos acaso olvidar que nuestro Dios enjugó todos nuestros pecados sobre su Hijo ahí en la cruz? Y por causa de eso, Él recibió todo el castigo, pero todo el castigo que nuestros pecados merecían. ¿Tú has pensado eso, hermano? ¿Tú te has sentado a pensar en todo lo que recibió, el castigo que recibió Jesús en tu lugar? Por supuesto que en mi lugar también. Pero yo te hago esta pregunta, hermano, en el nombre del Señor, para hacerte razonar cuán grande ha sido la misericordia con la cual te ha envuelto, Señor, a través de su Hijo. Amén. Como dice el profeta Isaías 53:5, ¿verdad? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Así que viste que todas esas rebeldías que tenemos, que tenías y tendrás, tuvo un precio. Y fue sobre la vida de Jesús. ¿Tú piensas que no le cuestas nada las rebeliones tuyas? Costaron y mucho a nuestro Señor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Tú has pensado lo que dice el profeta acá? Molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. ¿Cómo que Dios no nos ha amado? ¿Cómo que el Señor no ha tenido de nosotros misericordia? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, dice, hemos sido nosotros curados. ¿Cuánto amor y cuánta misericordia ha derramado el Señor para con nosotros, para contigo? Amén. Para su iglesia. Pero lo grandioso de esto es el hecho de que las misericordias de Dios no se han agotado. No son cosas del pasado, ¿entiendes? Yo comencé hablándote de la misericordia de algo que nos está ocurriendo ahora en el momento. Pero si tú abres los ojos espirituales vas a ver que cuánta misericordia Dios renueva sobre tu vida cada día.
porque esto es palabra de Dios. ¿Qué dice Lamentación el Señor? 3:22 dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y como algunos, no, Señor, me olvidó. No te olvidó. ¿No será que tú te has olvidado de Dios y que andas, quién sabe por qué camino has escogido andar? Tomando decisiones equivocadas, dándole la espalda al Señor, no caminando sobre el Evangelio, ¿no? Y somos muy hábiles para echar, Dios tiene culpa. Siempre desviamos la atención sobre nosotros, ¿verdad? Pero Dios es fiel. ¿Sabes? Dios es tan fiel que no depende de nosotros, sino de que Él tiene misericordia de nosotros. No es porque nosotros merecemos nada, es de su gracia, hermanos. No es por merecimiento. ¿Tú lo has entendido esto? No es porque vos seas, no pienses así, te lo ruego, hermano, sino porque Él, de su buena voluntad, te ha acogido. Amén. Entonces, es decir, dice que son nuevas cada mañana, que es grande la fidelidad, grande la fidelidad. Porque cuántas veces, hermano, nosotros de repente no andamos muy conforme a la palabra de Dios y Dios se mantiene invariable en su misericordia. ¿Tú te has puesto a pensar eso? ¿Por qué? Porque en Él no hay sombra de variación. Los otros días estaba hablando con una persona, una joven, hablando sobre el amor del Padre, ¿no? Y yo hablando con esa jovencita, yo aprendí una cosa, y me miraba con ojos grandes. ¿Sí qué cosa? Que aprendí de mi Padre, de Dios, que debo amar a mis hijos, no importa la condición, no importa la circunstancia, siempre. Y esto no se debe de tener nunca en tela de juicio, ¿entiendes? Nunca en tela de juicio. Dios te ha amado. Y aunque nosotros no correspondemos con fidelidad a ese amor, Dios sí es fiel. ¿Tú entiendes eso? ¿Verdad que es motivo de alegría de que Dios es fiel? Dios es fiel. Es decir, entonces, que dice que nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Que si existimos, si vivimos, es porque Dios extiende su misericordia cada día. Él nos cubre con su misericordia. Somos el objeto del amor de Dios. Él tiene sus ojos puestos sobre tu vida. Te rodea de felicidad, de afecto, de trabajo, de abrigo. ¿Sí o no? Porque el Evangelio dice que si Dios tiene cuidado de las aves, que Él sabe cuidar muy bien de sus hijos también, ¿verdad? Amén. Jesús predicando, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Puede ser que el Señor sepa cuidar de nosotros? Amén. Sabe. Sabe el Señor. Y es más, ahí en el Salmo 34, versículo 7, dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Fíjate cuán bueno ha sido Dios, cuán bueno es Dios. Es decir, entonces que hemos sido perdonados, hemos sido justificados por nuestro Dios, que hemos sido reconciliados. Él mismo obró nuestra reconciliación. Amén. Como el apóstol Pablo nos enseña muy bien en 2 Corintios capítulo 5. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Más abajo dice, ¿cómo lo hizo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Entienden, hermano? Gloria a Dios. Entonces hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados con Dios. No que yo me reconcilié, no.
Dios obró tu reconciliación con Él. Amén. ¿Está clarito? Estás en paz por obra de Dios. Por obra de Dios. Amén. No que ahora somos buenos. No, bueno, no hay uno. Solo Dios es bueno. Cuidado. No tergiversemos el Evangelio, no le echemos agua. Ahora está muy de moda echar agua a las cosas. Y ciertamente la iglesia no escapa de esto. Muchas veces queremos echarle agua a la palabra del Señor. Bueno es Dios. Nos hemos sido reconciliados, hemos sido adoptados, o sea que estamos en la familia, incluidos en la familia de Dios. El apóstol Pablo enseña en Efesios, ¿te acuerdas? Que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Somos hijos de Dios. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo declara Juan en su evangelio, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Dios, pero más todavía. ¿Cuánto hemos recibido de Dios? Dios ha hecho de ti su habitación. ¿Tú no te has puesto a pensar en esto? Dios ha hecho de tu cuerpo, de todo tu ser, su templo. Sois templo del Dios viviente. ¿Cuán maravillosas cosas hemos recibido de parte de Dios, hermano? Pero también las misericordias tienen de alcance futuro, ¿entiendes? Ahí en Romanos 8:18 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Romanos 8:18. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Tú alguna vez te sentaste a meditar en este versículo? ¿De qué está hablando Pablo? Pues vamos a aprenderlo ahora entonces. Vete a tu Biblia, 1 Corintios capítulo 15. Te lo repito el versículo. 1 Corintios capítulo 15, busca tú, te voy a repetir el versículo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 1 Corintios capítulo 15, del 51 en adelante. Dice, era el mismo apóstol Pablo hablando a la iglesia, enseñando. He aquí digo un misterio. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. Está hablando de la resurrección de los muertos cuando venga nuestro Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué te parece? ¿De qué está hablando? Del cuerpo de gloria que vamos a recibir cuando venga nuestro Señor. Ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo lo dice con otras palabras, pero dice exactamente lo mismo. Enseña exactamente lo mismo. Dice así, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 en adelante, dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, estoy hablando de las misericordias de Dios, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿podemos acaso nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, olvidarse de la misericordia de Dios? ¿Podemos, hermanos? No deberíamos. Porque esta habla de cuánto
nos ha amado Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Entiendes, hermano? De lo segundo que habla el apóstol Pablo, bueno, habla de la reacción hacia ese amor recibido. ¿Cuál ha sido nuestra correspondencia a tanto amor del cual hemos sido objeto de parte de Dios? Te hice una pregunta. ¿Alguna vez tú has sacado cuenta de la misericordia de Dios para ti? Otra pregunta. Si no respondías positivamente a la primera, entonces esta queda sin efecto, ¿verdad? Pero, ¿cuál es, si alguna vez has sacado cuenta de la misericordia de Dios para contigo? ¿Cuál ha sido tu respuesta? Pero no conforme a tu cabecita loca, ni a mis ideas, sino conforme a la palabra de Dios, conforme a la ciencia de Dios. ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Tu respuesta ha sido como Dios quiere? Ahí en 1 Pedro, vete a tu Biblia, 1 Pedro capítulo 2, el apóstol Pablo dice que nuestra reacción a tanto amor, a tanta misericordia recibida de parte de Dios, debe ser que debemos entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Debemos entregarnos totalmente al Señor. En 1 Pedro, capítulo 2, del versículo 4 en adelante, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Habla de acercarnos a Dios, ¿verdad? Como un sacrificio vivo, santo, aceptable. Usted sabe que todo aquel animalito que se ofrecía a Dios en sacrificio debía ser sin defecto. ¿Te acuerdas de las instrucciones precisas para la Pascua? ¿Te acuerdas? Por decirte algo. Que debía ser, ¿verdad? Sin defecto. ¿Sí? Sin ni siquiera una manchita ni nada. ¿Por qué? Porque todo eso estaba señalando la santidad que iba a tener nuestro Señor, ¿verdad? Él fue a la cruz, no por sus pecados, fue por nuestro. Él fue santo a la cruz, ¿entiendes? Amén. Y dice que, entonces está hablando de que nuestra vida entregada a Dios debe ser una vida santa. Amén. Entonces debemos de presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. No tiene nada que ver esto, quiero hacer una aclaración y un paréntesis, con el perdón de nuestros pecados. Creo que se entiende, pero por la duda lo aclaro. Esto no tiene nada que ver con el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? No tiene nada que ver. Lo que ya hemos hablado una vez, lo que nuestro Señor hizo para perdonar nuestros pecados fue a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Ahora, en respuesta a todo eso, eso es el amor de Dios, ¿verdad? Porque de tal manera nos amó Dios. Ahora, en respuesta a eso, nosotros debemos de, enseña la palabra, amar a Dios, aparte de conforme a la ciencia de Dios, no conforme a nuestra cabecita loca. No, yo amo a Dios y hacemos cualquiera. Eso no es amar a Dios. Debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, habla de una entrega total de nuestra parte, en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Ese debería ser nuestro culto racional, un culto del día a día. ¿Entiendes? Amén. Todo lo que hacemos deberíamos hacerlo entonces como para el Señor.
en presencia de nuestro Dios. ¿Se animaría a vivir así? Pues esa es la voluntad de Dios. En 2 Corintios capítulo 5, acompáñame si quieres. 2 Corintios capítulo 5, del versículo 14. Cada versículo que veo me parece como que está el Evangelio condensado, y que esto es así realmente. Mirá lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia. 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Yo no sé si alguna vez tú leíste este versículo y qué significó para ti. ¿Lo estudiaste? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, y por todos murió, para que no te quepa duda, ¿verdad? Ay, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Tú te animas a responder en amor a Dios? Porque esto estamos hablando hoy, ¿verdad? Amén. En vivir para Dios, conforme a la verdad de la palabra de Dios. Pues esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vivir para Dios, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Dios. Sino para Dios. Vivir para Dios. De esto es lo que Pablo habla, ¿verdad? Ahora que estás enterado, ya que tú tienes en tu cabecita el recuento de cuánto te ama Dios, de cuánta misericordia ha tenido de ti, bueno, es hora de responderle, está diciendo Pablo. Vive para Dios, eso es lo que Dios quiere que hagas con ese tesoro que recibiste. Bueno, ama a Dios como Él te ha amado, entrégate a Dios como Él se ha entregado por ti. Aprende de Jesús a hacer un sacrificio vivo, sujetándose a todo lo que había sido escrito de Él. Amén. Porque esa era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. No es que vivo para Dios y hago cualquier desastre. ¿Te acuerdas cuando cierta vez Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo fue que le dijo? Niéguese a sí mismo. ¡Wow! Niéguese a sí mismo. ¿Sabes lo que es negarse a sí mismo? Tome su cruz y sígame. ¿Cuántas veces tomo decisiones pero mal? Y tomar la cruz habla de no vivir una vida en pecado. Dios nos ha llamado también a ser santo porque Él es santo. Amén. ¿Entiendes? Una vida apartada del mal. Nos ha llamado a vivir una vida conforme a su voluntad. A no relambernos en el pecado. Amén. Cuidado. Acompaña tu Biblia también en Romanos 6. Entonces Pablo está hablando cómo debe ser este culto racional. Amén. Romanos 6. Un poquito más atrás del texto de hoy, capítulo 6, versículo 11 a 13, dice así. Así también, dice, vosotros consideraos muertos. Por eso Jesús seguro que viene por mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Acá está un poco la explicación de eso. Si alguno dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, eso es tomar la cruz. Muerto al pecado, dice, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí va de vuelta. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, dice, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Esta es una vida que agrada a Dios. Amén. Amén. Una vida rendida en un sacrificio santo.
no amando el pecado, no gozándose en el pecado, ¿entiendes? Entonces, ¿qué dice Pablo acá? Que así, como el tiempo pasado habíamos entregado todo nuestro cuerpo, ¿verdad?, al ensayo del pecado en nuestra vida, ¿sí o no? Estamos sumergidos en el pecado, de pie a cabeza. Pero ahora ya ha sido limpiado por nuestro buen Dios, ¿verdad? A través del sacrificio perfecto de su Hijo. Bueno, ahora, ¿verdad?, que las misericordias de nuestro Dios nos han alcanzado. Ahora que estamos limpios, bueno, debemos presentarnos a Dios. Está hablando de vuelta de presentarnos delante de Dios, ¿verdad?, como un sacrificio santo, agradable. Entregarnos a Dios en un servicio a Él. Amén. Amén. Mira, alguien que ama a Dios, ¿sabe? Dos cosas debemos hacer: adorar y servir. Amén. No hay más nada, no hay lugar para otras cosas. Adorar y servir. Gloria a Dios. Una persona que ama a Dios, adora a Dios y le sirve a Dios. Amén. Y ningún servicio para él o para ella, ¿verdad?, es de poco valor. Al contrario, Jesús lo enseñó, ¿verdad? Cuando estaba en un lugar con sus discípulos, le lavó los pies de sus discípulos. Pero si yo, vuestro Señor Maestro, puedo hacerlo, ustedes deberéis de hacerlo uno por los otros. O sea que ningún servicio debería ser menospreciado o despreciado o menos valorado, ¿verdad? Ningún servicio que hagamos a nuestro hermano no debería ser así. Pero a veces, no es que los demás, a veces nosotros mismos los desvalorizamos. Y todo es muy importante. La expresión de cada talento, cada don en el cuerpo de Cristo es muy importante. Amén. Y debe ser así. Amén, hermano. Amén. Entonces, ese debe ser nuestro culto racional, diario. Lo que nosotros estamos haciendo hoy acá es como la punta de un iceberg. Usted sabe que el iceberg es una gran roca de hielo, ¿verdad?, que asoma en la superficie un pedacito nomás, un porcentaje mínimo de lo que es todo su cuerpo. Acá estamos un par de horas nomás en la casa de oración. Venimos a orar, a leer la palabra de Dios, a meditar en ella, pero todo esto lo tenemos que hacer en nuestra casa también. O yendo de camino, hermanos, o manejando, o trabajando, caminando, como parte de tu adoración. No es que adoramos a Dios 2 horas a la semana. Qué pobres somos, hermano. No debería ser así, porque es un culto racional, algo diario. Es una vida, no 2 horas semanales. ¿Entiendes lo que Dios quiere de vosotros, hermano? Amén. Amén. Que vivan para Él. Que vuestras vidas sean como un sacrificio santo. Ya habéis sido limpiados. Antes nos dedicamos al pecado, bueno, ahora nos tenemos que dedicar a servir a Dios en santidad, en amor. Eso es lo que el Señor se quiere de ustedes, de cada uno de sus hijos. Esa es la relación conforme a ciencia. Eso es lo que quiere Dios. Por eso estamos leyendo estos versículos, ¿viste? Os ruego por la misericordia de Dios que presentemos estos cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén, hermano. Amén. Continúa diciendo en el texto hoy el apóstol Pablo que para vivir una vida que agrada a Dios no debemos de conformarnos a este siglo. O sea, hay una pequeña y gran advertencia ahí, ¿verdad? Empieza por lo negativo aquí el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo. Usted sabe bien que, bueno, que el sistema, la cultura popular está en contra del corazón de Dios, ¿sí o no? Amén. Nuestro mismo país, nuestra nación, nuestra bendita nación, los políticos de nuestra nación han aprobado leyes que están en contra del corazón de Dios. ¿Usted sabe bien, hermano? Amén. No me importa el partido que usted vote, usted sabe muy bien que aquí los políticos de nuestra nación han aprobado leyes que van en contra del corazón de Dios.
Y lamentablemente a veces la iglesia levanta la mano detrás de ciertos personajes. Cuidado. No podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amar a Dios conforme a ciencia, no conforme a mí me parezca. Eso no espera a Dios, eso no agrada a Dios. Eso no es una ofrenda, no es un culto que agrada a Dios. No es conforme a la ciencia, a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no permitir, ¿verdad?, que el sistema, que la cultura general que sabemos que está en rebelión contra Dios, de alguna forma nos vaya embretando, nos vaya conformando. Tú sabrás los tentáculos por los cuales el enemigo se está sirviendo de la cultura general que está en nuestra nación para apartarte de la iglesia. Todos sabemos. Si no medita un poco, a ver, ¿sabes? ¿De qué se está sirviendo el enemigo? Para apartarte de los caminos de Dios. Para conformarte tu vida, tu apariencia, tu forma de pensar, las decisiones, la forma de hablar, el caminar, el vestirte, conformarte al mundo, porque tenemos que agradar al mundo, no, a Dios. Entonces, la iglesia, los hijos de Dios, no debemos de conformarnos. Yo te voy a ser práctico, me van a permitir, a veces me gusta hablar en pedrense, yo para que quede claro, ¿no? El otro día venía de hacer una visita y era algo tarde y había caído la noche, entonces las canchas de fútbol 5 están con la luz encendida, ¿verdad? ¿Sí o no? Estaba yo mirando, entonces venía con Laura, contigo venía con Eugenia. Bueno, ahí va. Y sabe que se me remueve algo adentro, ¿no? Los hijos de Dios no somos así. Y si tuviéramos que asistir en este momento que está feo con la inclemencia del tiempo, un culto al aire libre, ¿estaríamos en la presencia de Dios así, de esa manera? Nos vamos uno. Porque tenemos que estar bien sentaditos, que nos cuiden en el mejor lugar, que nos pongan todo. Así como pensamos nosotros, hermanos, procedemos. ¿Ustedes lo están entendiendo de lo que estoy hablando? Pero más todavía. Yo he entendido bien, y lo he visto, que muchas veces el fútbol ha sido como un tentáculo usado para apartar a los hijos de Dios de los caminos de Dios. Y no digo que el fútbol sea del diablo, pero al fútbol vamos a practicar 2 o 3 veces a la semana. ¿Sí? Al fútbol asistimos con regularidad todos los fines de semana. Al fútbol le ponemos dinero, porque sabe que usted tiene que comprarse todos los enseres y pagar el alquiler de la cancha. Pero hermano, cuando la palabra de Dios habla de ofrenda de Dios, usted se le hace un nudo en la panza y dice, no, eso no es voluntad de Dios. Pero cuando usted le va a poner la plata de la cancha, jamás dice, esto no es voluntad de Dios. ¿Usted lo entiende? Entonces a veces amamos a Dios, pero no conforme a ciencia. Y nos gusta más conformarnos al mundo y no conformarnos a Dios. Entonces usted tiene que ir viendo, evaluando, a ver de qué manera hay tentáculos que el enemigo está tendiendo sobre su vida y lo está haciendo conformarlo al mundo, hermano. ¿Usted sabe por qué yo no envié a mi hijo al fútbol? A mí me gusta el fútbol, practiqué el fútbol muchos años, pero ¿sabes qué? Es que yo creo a mi hijo para ser un ciudadano del cielo. La vida aquí es muy fugaz. Me importa un rábano de la fama que él puede alcanzar. ¿Entiendes? El asunto es que esté al lado mío por la eternidad. Amén. Nada más. Nada más. Y yo como padre, hijo de Dios, tengo que tener cuidado, ¿verdad? De enseñarle a mi hijo los caminos del Señor, de enseñarle a mis hijos a amar a Dios, para que pueda estar con Él por la eternidad. Amén. Amén. Ese es mi primer trabajo. No hacer de mi hijo un jugador de fútbol. Hermanos, por favor. Y a veces hay cosas más sórdidas escondidas en eso.
Hay padres que envían a su hijo al fútbol para que después en el futuro lo saque de la pobreza. Y cuando eso sucede, los pobres pibes son sumidos en una desesperación, en frustración, o no es esto. Pero eso ocurre aquí en la iglesia. Ocurre en la iglesia, hermano. Y usted vaya pensando cuántas actividades los puede apartar de lo que es el culto a Dios. Respétese, respete, hermano. Y trate de que el mundo no lo quiera conformar. Pero te puedo hablar de esto, y te puedo hablar, por ejemplo, de las vestimentas, de cortes de pelo, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermano. No tenemos que parecernos a nadie. Tenemos que andar como a Dios le agrada. ¿Ok? Y las instrucciones son muy claras en la palabra de Dios. Ahí el Señor te dice cómo tenés que vestirte, hasta cómo tenés que peinarte, te enseña el Señor. Si tú no lo sabes, vení que yo te enseño en qué plarte, habla de tu peinado, de tu vestido, de tu comida, habla de todo la palabra de Dios. No deja nada al azar. Así que no tenemos que parecernos a nadie, sino a Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieres declarar un héroe para tu vida? Declara a Cristo como el héroe máximo de tu vida. El paladín por quien tú levantas bandera, ¿entiendes, hermano? Amén. Con quien tú te llenas la boca. Él es nuestro héroe. Amén. Entonces, debemos de resistirnos a ese proceso de conformación. No os conforméis. No debes permitirte. Ten cuidado. Estate atento en qué momento el mundo quiere conformarte. Va a ser una forma muy sutil. Cuidado. Amén. Después lo siguiente que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces esto es literalmente, totalmente opuesto al conformarnos a este siglo, ¿verdad? Amén. Digo, no nos conformé, sino transformado. Te muestra como la otra punta de la madeja el Señor, ¿sí? Porque el campo de batalla donde se gesta esto, está acá. En nuestra mente. Ahí está. Vamos, no vamos. Hago, no hago. ¿Sí o no? Está acá. Una batalla que se gesta en nuestra mente. Pero nosotros hemos aprendido de Cristo que debemos de pensar de forma diferente con respecto al pecado. Amén. Y al pecado es pecado. Y lo que le agrada a Dios le agrada. Y lo que no le agrada a Dios, no le agrada a Dios. ¿Estamos entendiendo cómo es? No porque está de moda, no es que esté de moda. ¿Le agrada a tu Señor o no le agrada a tu Señor? Eso es. Ese es el valor. Yo como papá saqué a mis hijos de un colegio porque les enseñaba valores le pretendían enseñar valores totalmente diferentes a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Entonces dije así, me presenté delante de su lectora, digo, todos los meses teníamos una reunión diferente, ¿viste? Porque nos tildaban los religiosos y ya contra uno de mis hijos de hecho, ya había una persecución por ser cristiano. Entonces, ¿sabes qué? Te digo, mirá, vos sos nena, ¿verdad? Sí. Digo, tu mamá te crió para nena. ¿Por qué sos nena? Yo tengo un nene, un varón y una mujer. Entonces crío a mis hijos para ser un hombre y una mujer de Dios. Por lo tanto, como yo te estoy pagando, no voy a decir papá y tonto, no te voy a pagar para que me enseñes a mi hijo valores que van en contra de nuestros valores cristianos. En este momento me levanto y me peleo con mi familia, ¿entendés? No debemos de conformarnos al mundo. Debemos de resistirnos, hermano. Hay que ser valiente, ¿viste? A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. ¿Estamos entendiendo cómo viene la palabra? Amén. Ahí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4
Del versículo 17 en adelante dice así. Mira cómo dice el apóstol Pablo, dice 4:17, Efesios. Esto pues digo y requiero. O sea, este hombre, el apóstol Pablo, ¿tiene autoridad de parte de Dios para decirnos esto? Amén. Hermano, está requiriendo a nosotros, los hermanitos de la iglesia, yo entre ustedes, esto digo, requiero en el Señor. Que dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Está claro, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ¿no? Amén. Esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y nosotros sabemos que están en tinieblas, que están ajenos a la vida de Dios, y los queremos parecer y los victoriamos. ¿Qué? No seas malo. Victoriamos a Cristo, vamos a parecernos a Cristo. Amén. Amén, hermano. Amén. Porque eso es un requerimiento apostólico, un hombre que tiene autoridad de parte de Dios para requerirte eso. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis en la vanidad, dice, de su mente, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo un entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque hermano, no podemos, no es estar en la iglesia, sino dentro del pueblo de Dios, ensayando la misma vida que trajimos cuando nos convertimos. Amén. Cuando dijimos delante del Señor, sí, me arrepiento, Señor, de mis pecados, y Señor, estoy agradecido, Señor, por lo que hiciste por mí, perdonando todos mis pecados en la cruz. Pero ¿de qué estamos hablando? De esto está hablando el apóstol Pablo, que no debemos andar ya como los otros gentiles, porque así no hemos aprendido de Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos. Satanás, el diablo, es padre de mentir. Todo con lo que lo engaña, digo, es fugaz, pasa, y usted se queda con ello en el infierno, eso sí. Ahora, lo de Cristo es todo verdadero, es verdad, y nos lleva al cielo. Gloria a Dios. ¿Entiende, hermano? Son todos deseos engañosos que pululan contra el pecado que está en nosotros, contra nuestra concupiscencia, ¿viste? Debemos de combatir. Cuidado. ¿Sí? Cada uno de nosotros es un soldado de Cristo, pero no para pelear contra el otro, porque adentro se gesta verdaderamente una batalla. ¿Entiendes, hermano? Amén. No practicamos el pecado, no amamos, combatimos el pecado, no en nuestros hermanos, en mi corazón, en tu corazón. Amén. ¿Sí? Pelea la buena batalla. Amén. Entonces, sigue diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez está hablando de la renovación. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Hermano, el problema de la iglesia, el problema de muchísimos creyentes, cristianos, hermanos, y esto lo digo sin ánimo de ofender a nadie, pero es la verdad, es que muchos vivimos no conforme a la palabra de Dios, vivimos conforme a nuestros sentimientos. Según sentimos, hacemos. No importa un rábano lo que el Señor dice en su palabra. No, hoy siento de parte de... Hoy siento. Entonces, como hoy siento, hoy acciono. Sí, hoy me siento con ganas de ir al culto. No. Tengo que ir al culto, tengo que comer de la palabra de Dios, tengo que estar en contacto con mis hermanos, necesito estar en comunión con mis hermanos, tengo que estar en la presencia de Dios. ¿Cómo que hoy
siento, y si no sientes, ¿qué pasa? ¿No vienes al culto? Hoy siento unas ganas ahora de orar. ¿Sabes? Si no sientes, comienza a orar y vas a ver qué bien te vas a sentir. Vas a sentir la presencia de Dios y te vas a hacer el hombre y la mujer más feliz del mundo. Hoy si tengo ganas voy a tratar bien a mis hermanos. No, tú trata bien a tus hermanos, porque la palabra de Dios dice que debes de amar los unos a los otros. Y que el amor no hace nada indebido. Así que no hay chance para lo que sientamos. Si lo comparamos conforme a la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero lamentablemente muchos nos guiamos por lo que hoy siento. No, la Biblia no dice que sienta, la Biblia dice que vos tenés que obedecer. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Amén. Amén. Entonces, cuando guiamos por nuestros sentimientos, ¿qué es lo que sucedió? Olvidamos otra de las grandes advertencias que el Señor hace en su palabra. Y ahí, por ejemplo, en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Está clarito? Mirá si te vas a guiar por tus sentidos. Está escrito. No porque... Miren, me ha dicho cada cosa en tantos años, miren que no sabe. Tremendo con respecto al sentir. No se sujeta a la palabra. Porque la advertencia fue dada. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Saben qué dice? Y perverso. ¿Sabes que tu corazón es perverso? Amén. Si no lo sabías, le dice la palabra de Dios. Amén. Pero ¿sabes por qué más todavía es perverso? No es porque vos te... Es porque es capaz de engañarte a vos mismo. Esa es la peor perversión que tiene. Cuidado si te guías porque yo siento... No. Tú haz lo que dice tu Padre. Amén. No lo que siente tu corazón. Amén. Si hacemos lo que siente nuestro corazón, ¿cuántas veces mi corazón dice: ay, estoy tan cómodo acá, estoy tan cansado hoy, pero... ¿no? Yo a veces me gusta ir por las claras. Tomo ejemplo de la palabra del Señor. ¿El Señor sanó ciegos? Amén. Hermano, ¿el Señor sanó ciegos, sí o no? Amén. Ah, porque capaz que yo me acuerdo de otro evangelio. ¿El Señor dio lengua al mudo, sí o no? Amén. ¿Sí? ¿Levantó paralíticos? Amén. No se apaguen en la mente. Si es palabra de Dios, me contesta. Pero me contesta, hermano. Amén. ¿El Señor resucitó muertos? Amén. Ah. ¿Usted sabe que puede o debería venir enfermo también? No, porque no siento ganas. Estoy tan enferma. Venga y prueba a ver si su Señor no lo sana. Amén. 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 Dios. ¿O acaso como pastor no he tenido ese cuidado de venir muriéndome a los pies de mi Señor? Amén. ¿Y qué ha sucedido? Gloria a Dios. Amén. Amén. Sus ojos son testigos. El Señor me ha sanado. Amén. Por eso Pablo decía: hermano, os ruego por la misericordia de Dios, cuenta con cuánto favor te ha rodeado Dios. Que somos duros, ¿verdad? Obviamos muchas cosas que no tendríamos que obviar, hermano. Y las tomamos muchas cosas como importantes que no tuviéramos que importar. Más que nada, las cosas de este mundo que son tan fugaces. Amén. Entonces, viviendo una vida fundada en nuestros sentimientos, bendeciéndome siempre a lo que yo siento, entonces nunca vamos a conocer el poder renovador de Dios. Nunca. Porque estamos obviando lo que sigue a continuación, que dice, ¿no verdad? La renovación de nuestra mente. Nosotros no queremos saber nada con la renovación de nuestra mente. No, yo hago todo, yo soy tan bueno, tan buena. Nada, hermano. No somos tan buenos ni tan buenas, tenemos que ser renovados. ¿Tú entiendes? Porque la palabra dice que debemos ser renovados de nuestra mente. Gracias, Señor. Si ese es el camino, Señor, renuévame. Ayúdame, Señor. Sí, Señor, necesito ser renovado. ¿Usted ha entendido que usted necesita ser renovado mentalmente?
¿Usted ha entendido que lo necesita? Porque si usted hasta ahora no sabía, ahora lo sabe. Debe de ser renovado. Dice ahí en 2 Corintios el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 18. Por tanto, dice, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, dice, como por el Espíritu del Señor. ¿Te acuerdas cuando Moisés conversaba cara a cara con el Señor? Dice que su rostro fue impactado de tal manera que tuvo que ponerse un velo porque brillaba y los judíos el pueblo se atemorizaba, le empezaba a dar chucho, ¿te acuerdas? Todo tuvo que ponerse un velo, cubrir su rostro para no impresionar. Empezó a ver como cierta transformación en el rostro de Moisés, ¿entiendes? Y no será de que Dios quiere venir a mi presencia. Preséntate cada día como un sacrificio santo, agradable, que eso es lo que, al estar en la presencia de Dios, te vamos a ser transformados, hermano. A presentarnos cada día delante del Señor como un sacrificio santo, agradable a Dios. Y comenzar a ver el rostro de nuestro Señor, nuestros rostros van a ser transformados, hermano. Entonces, necesitamos ser impactados en lo que enseña el apóstol Pablo por la presencia de Dios. Vamos a poner un poquito de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. ¿Usted entendió, hermano, que Dios lo está llamando a vivir una vida totalmente consagrada a Él? ¿Lo ha entendido? Ese es vuestro sacrificio personal, santo, diario. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así como lo hizo nuestro Señor, ¿verdad? Él fue sin pecado a la cruz, ¿sí? Pero Él se entregó. En determinado momento, Él, en la palabra está expuesto a una batalla que Él tuvo también en su mente. Estaba sudando, dice, gotas como de sangre ahí en el huerto de Getsemaní, orando, ¿verdad? Ya estaba empezando a sufrir todo lo que iba a sufrir antes y cuando fue colgado en la cruz, en el madero. Entonces dijo así: Padre mío, si es posible, pásame esta copa, pero más no sea mi voluntad, sino la tuya. Y si nosotros comenzamos a decir: Padre mío, dame la victoria, no quiero que sea mi voluntad, sino quiero hacer la tuya, Señor. ¿Será que el Señor podrá fortalecernos y ayudarnos en ese momento? Yo pienso que sí. Dios te está llamando a vivir en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es tu culto oracional, diario. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, la cual, Señor, nos enseña tu santísima voluntad, Señor, en la cual, Dios mío, estamos aprendiendo hoy a responder, Señor, a tanto amor recibido de tu parte, Señor. El apóstol Pablo evocaba tus misericordias, Señor, aquello con que tú nos rodeas todos los días, Señor, sin nosotros merecerlo, es porque tú nos has amado, Señor. A ti te ha placido tener de nosotros misericordia. A ti te ha placido, Señor, compadecerte de nosotros, Señor, porque tú nos has amado, Señor. Señor, nosotros no éramos, Señor, pueblo tuyo, Señor, pero más ahora tú nos has hecho pueblo, Señor. Gracias, Señor. Nosotros no éramos tus hijos, más tú nos hiciste tus hijos amados. Señor, cuánto favor, cuánto amor, Señor. Amén. Señor, ayúdanos. Quiera tu obrar, Señor, para que esta tu palabra, Señor, esté penetrando en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, Señor, Dios mío. Tomando cobijo, Señor, y transformando, renovando nuestra mente, Señor. Con el firme propósito de que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Y sean santas, agradables a ti, Señor. Bendice a mis hermanos en esta hora, Señor. Señor, tú conoces sus debilidades, Señor, sus dificultades, los campos de batalla que hay en su corazón, Señor. Dale la victoria, Señor. Para que cada uno de ellos, Dios, pueda estar en victoria, Señor, delante de tuyo, pueda agradarte. Señor, fortalécelo, Señor, Dios mío,
para que cada uno de ellos, Dios mío, pueda presentarse delante de ti, Señor, como un sacrificio vivo, santo, agradable, Señor. Te doy gracias en esta hora, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Cuán grande abismo